Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una joven auxiliar de enfermería, para hacerse notar, se ofreció para cuidar al paciente más desagradable. Pero en cuanto cruzó el umbral de su habitación, «Vamos, Dios mío, más rápido», se instaba la joven, cambiando el jeringuilla de manera convulsa en el pasillo del hospital. Sus manos temblaban de nerviosismo. Temía ser notada, y si eso sucedía, no podría evitar grandes problemas. En el pasillo se escuchaban pasos, alguien del personal se acercaba. La medicina que estaba en la jeringuilla iba a ser inyectada a uno de los pacientes en pocos minutos, pero la chica no podía permitirlo. «Maldita sea», murmuró en voz baja cuando dejó caer la jeringuilla en el lavabo, intentando escupir su contenido. Primero metió la jeringuilla vacía en el bolsillo de su bata de hospital, pero al asustarse por una posible inspección de seguridad, inmediatamente la arrojó al cesto. Luego, la chica sacó una nueva jeringuilla de su bolsillo y la llenó con otro contenido de una ampolla, después colocó todo en una bandeja y la puso en el mostrador. Al haber realizado su plan, exhaló aliviada. Había logrado cambiar la jeringuilla y, al parecer, nadie lo había notado. Miró a su alrededor una vez más. «Gracias a Dios». «Ah, ¿ahí estás?», se oyó detrás de ella la voz descontenta de una de las enfermeras. «¿Debo yo correr tras de ti?». Ella corre como una loca. «¿Cómo voy a alcanzarte?». Una mujer corpulenta, tambaleándose pesadamente de un pie al otro, se acercó sin prisa al mostrador, recuperó el aliento y, tomando la bandeja, se dirigió a la habitación del anciano. Era a él a quien iba destinada esta inyección. La chica los observó con una sensación de satisfacción. Y cuando se aseguró de que la mujer entró exactamente en la habitación donde estaba el anciano, descendió discretamente por las escaleras. ¿Quién hubiera sabido que todo saldría así al final? Que tendría que actuar como James Bond en este establecimiento, al que no era tan fácil acceder. Después de todo, hace apenas unos meses era una auxiliar de enfermería común que trabajaba en el hospital de la ciudad, ganando un modesto salario y sin arriesgar nada. Pero en muy poco tiempo su vida cambió de tal manera que ni siquiera podía imaginar. Y ahora no había vuelta atrás. Tenía que llevar el asunto hasta el final. Y todo comenzó cuando una joven llamada Theo llegó del campo para estudiar en la ciudad. Vivía con su tía en un pequeño apartamento y consiguió un trabajo a tiempo parcial en el hospital, ubicado cerca de su casa. La contrataron para trabajar como auxiliar de enfermería. Por supuesto, le pagaban poco, pero la chica estaba contenta con eso porque necesitaba mucho dinero. Además, podía combinar el trabajo con los estudios sin dificultad. En el campo se quedó su madre enferma, a quien tenía que pagar el tratamiento y los medicamentos, y todo eso costaba muy caro. Theo no era para nada tonta y entendía que sin una educación de calidad y experiencia no conseguiría un trabajo bien remunerado. De hecho, tuvo suerte de que la contrataran aunque solo como auxiliar, a pesar de que tenía una formación de enfermera. Porque en el hospital todos los puestos para enfermeras estaban ocupados. Y, en general, no había vacantes libres. Y el puesto de auxiliar también se podía considerar una gran suerte. Por lo tanto, tuvo que trabajar en el puesto que le ofrecieron y en condiciones no muy favorables. Y Theo habría continuado trabajando como auxiliar por un salario modesto durante mucho tiempo si no hubiera sido por un incidente que luego cambiaría toda su vida. En algún momento, admitieron en este hospital a un anciano abuelo. El viejecito no era para nada pobre. Tenía una cadena de restaurantes por toda la ciudad. Estaba hospitalizado en una habitación amplia y separada, como un rey. Le proporcionaron lo mejor para que el enfermo estuviera lo más cómodo posible. Tenía una alimentación aparte, los médicos lo examinaban primero cada día. La habitación era de una limpieza cristalina, con equipos modernos. En resumen, las condiciones eran de cuento de hadas. La mayoría de la gente solo podía soñar con algo así. Pero a pesar de todo,
este abuelo se comportaba de manera repugnante. Tenía un carácter horrible, era grosero con todos, encontraba defectos en todo. Siempre estaba insatisfecho con algo. Esto no, aquello no. Era imposible agradarle, no importa cuánto te esfuerces. Todo el personal del hospital que tenía algún tipo de contacto con él no podía soportarlo. Los demás trataban de no tener contacto con él en absoluto para no arruinar su estado de ánimo. Las jóvenes enfermeras, con lágrimas en los ojos, suplicaban que no las enviaran a él. Se quejaban de que él simplemente les agotaba la energía por completo. 5 minutos de conversación con el abuelo podían volver a alguien loco, pero nadie tenía derecho a negarle asistencia médica. Además, todo esto no era gratuito. Un día, Teo caminaba por el pasillo y escuchó una conversación desde una oficina donde la jefa de departamento mantenía un animado diálogo con el personal médico sobre este anciano. La conversación estaba en tonos elevados. Las personas hablaban en voz alta por las emociones. Alguien incluso gritaba, expresando así su descontento, por lo que Teo pudo oír mucho. «Escuchen, chicas, aguantad un poco más, les lo ruego». Trataba de explicar algo la jefa al personal. «Aguantadlo ustedes mismas», respondió una de las mujeres. «Ya nos ha sacado suficiente sangre. Es un lunático. Su lugar es en un manicomio». A esa edad, muchas personas son un poco difíciles, continuó calmadamente la jefa de departamento. Todavía no sabemos cómo la vida les afectará a su edad. ¿Les gustaría que les trataran así? Más aún, él paga generosamente al hospital, y de ese dinero, les recuerdo, se componen sus bonificaciones al salario. Esos son sus bonificaciones, se indignó una de las enfermeras. Y nosotros tenemos miseria y tenemos que soportar este tipo de trato por esas misis. Las entiendo perfectamente, pero es nuestro trabajo y hay que cumplirlo. Entonces, pasa unos 10 minutos con él en la habitación, Olivia, y entonces dirás que nos entiendes. Tú estás en tu oficina en silencio y tranquilidad, mientras que nosotros tenemos que lidiar con él todos los días. No, se indignó la jefa de departamento. He estado con esa persona, he hablado con él. No me quedo encerrada en mi oficina. Sí, estoy de acuerdo, es una persona difícil. Pero simplemente hay que no prestar atención a sus quejas y cumplir con nuestras obligaciones directas. No es difícil, es insoportable. No se puede no prestarle atención. Él siempre exige algo y nos obliga a cumplir todo eso. Las mujeres hicieron algo de ruido más, pero no llegaron a un entendimiento mutuo. Por eso, el personal del hospital puso un ultimátum a la jefa de departamento: o dejan de asignarlas a este anciano desagradable, o todas ellas presentarán una carta de renuncia como colectivo. Y ningún argumento, incluyendo el doble pago por trabajar con este hombre, convenció a las chicas. Estaban decididas porque ya no tenían fuerzas para soportarlo. La dirección del hospital se encontró en una situación complicada. Naturalmente, nadie tenía intención de deshacerse de los empleados. Después de todo, el equipo era bastante unido. Las personas cumplían bien con sus obligaciones. Reemplazarlas no sería fácil. Y no era seguro que los nuevos empleados soportaran las burlas de este anciano, pero también había que resolver algo con él. ¿Pero qué? ¿No se puede echarlo del hospital? Por más que se comporte, es uno de los pacientes ricos y eso significa que renunciar al dinero, además del escándalo que podría armar un paciente descontento, nadie lo quería. La jefa médica no sabía qué hacer ni cómo resolver el problema y la decisión tenía que tomarse aquí y ahora. Al oír todo esto, Teo de repente tuvo una idea: esta es su oportunidad. Precisamente gracias a esta situación, podrá cambiar su posición en el trabajo. Y fue directamente a hablar con la jefa médica. «Estoy dispuesta a encargarme de este anciano», declaró de inmediato la joven auxiliar de enfermería a la jefa médica apenas entró en su oficina. «Niña mía», la jefa miró a Teo con una ligera sonrisa.
¿Entiendes de lo que estás hablando? ¿De qué estás dispuesta a encargarte? ¿De este viejo monstruo? Vas a huir de él en 5 minutos. Créeme. ¿Y si no huyo? Respondió Teo entrecerrando astutamente los ojos. ¿Qué entonces? La jefa miraba a Tea en silencio. No entendía de dónde tenía la joven tal impulso insano hacia las complicaciones. Bueno, Olivia, dame una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz, suplicaba Tea. Muy bien, respondió la jefa médica con esperanza, pero después no llores ni digas que no te advertí. La jefa no creía lo que estaba sucediendo. Ya se había dado vueltas en la cabeza, pensando en cómo salir de esta situación. Y de repente llega la auxiliar de enfermería y propone una solución por sí misma. Sé que nadie quiere trabajar con esta persona, respondió Tea con disposición, porque se comporta de manera horrible. Pero creo que podré llevarme bien con él. ¿Estás realmente segura, niña? Preguntó la jefa médica mirándola con esperanza. Las enfermeras más experimentadas, que han visto de todo en su vida, han rechazado trabajar con él. ¿Tú podrás soportarlo? Soportaré todo lo que sea necesario, respondió Tea con determinación, pero tengo una condición. ¿Y cuál? Quiero que me asciendan al puesto de enfermera. Tengo exactamente esa formación. Quiero trabajar como enfermera, pero me contrataron como auxiliar de enfermería porque no tienen vacantes de enfermera. Y quiero estar en el puesto para el que me formé y recibir el salario correspondiente. Muy bien, la condición es totalmente factible, dijo la jefa médica contenta, pero para que todo sea justo, decidamos así, Tea, serás enfermera solo mientras trabajes con este abuelo. Si alguna vez decides dejar de trabajar con él, te degradaré nuevamente a auxiliar de enfermería. Está bien, es justo. Estoy de acuerdo. Así fue como Tea se convirtió en enfermera en este hospital, pero solo bajo la condición de trabajar con el desagradable abuelo. ¿Estás loca?, exclamó una de las enfermeras al enterarse del deseo de Tea de trabajar con el problemático anciano. Definitivamente eres una suicida. Ni siquiera te imaginas con lo que tendrás que lidiar. Él es de esos ricos locos que simplemente adoran burlarse de la gente. Eso es seguro, confirmó otra chica. Sabía que los ricos pueden ser desagradables, pero no hasta ese punto. Al parecer, el dinero les está volviendo locos. Te has metido en esto por nada, Tea. Seguramente hay alguna explicación para este tipo de comportamiento, respondió Tea con calma. Este hombre no puede simplemente aferrarse a todos así. ¿Explicación? ¿Estás en el séptimo cielo? Se rió una de las enfermeras. No conoces bien a la gente. Te falta experiencia, incluyendo la de vida. No consideran a personas como nosotras, porque simplemente somos más pobres que ellos. Por eso se burlan. Bueno, no vamos a presionar a la chica ni a asustarla, dijo la empleada más anciana del personal médico. Si quiere trabajar, que lo intente. Nuestra tarea es advertir, eso es lo principal, y luego que Tea vea por sí misma qué hacer. Quién lo sabe, tal vez nuestra Tea logre encontrar una forma de tratar con este viejo gruñón. Pero, lamentablemente, Tea no pudo encontrar una manera de acercarse al abuelo. Tan pronto como cruzó el umbral de la habitación, rápidamente sintió todas las delicias de su mal carácter. El anciano comenzó a criticar a Tea de la nada y lo hacía constantemente, sin darle ni un minuto de tranquilidad. Hacía todo como las enfermeras le habían advertido. No le importaba cómo y qué ella hacía. Simplemente buscaba cualquier excusa para criticarla por cualquier cosa. El anciano constantemente le pedía que hiciera algo por él. Tea en absoluto no podía relajarse con él. Trae esto, pasa aquello, tira aquello. Una montaña de encargos. Tenía la impresión de que este abuelo era un verdadero vampiro energético que succiona la energía de las personas de todas las maneras posibles. En 10 a 15 minutos con este anciano uno podía cansarse como si hubiera trabajado medio día sin parar.
Tea llegaba a casa casi muerta después del trabajo y rápidamente, después de comer, se tiraba en la cama y se dormía de inmediato. A veces, su tía incluso tenía que quitarle los zapatos. Sus estudios comenzaron a decaer debido a esta carga y estrés, pero Tea lo soportaba. No tenía más donde ir. Tenía que ganar dinero para pagar el tratamiento de su madre. La mayor parte del dinero que ganaba lo enviaba al pueblo para que su madre pudiera comprar todos los medicamentos que necesitaba, y a ella misma le quedaba apenas un poco para una vida muy, muy modesta. Además, su tía la alimentaba un poco, dentro de sus posibilidades. Y el anciano continuaba molestando a la chica, esperando que pronto ella también lo rechazara, como hicieron todos los demás. ¿Por qué me trajeron el desayuno de ayer?, se quejó el abuelo, antes de que Tea pudiera poner la bandeja con la comida junto a su cama. Este es el desayuno de hoy, lo acabo de tomar en la cocina, respondió Tea al abuelo descontento, quien le puso sus ojos locos. Estoy diciendo que es comida de ayer. ¿Crees que no puedo distinguir la comida de ayer de la de hoy? Armando, en el hospital está prohibido alimentar al paciente con comida de ayer. Toda la comida la desechan, hay un control estricto sobre esto. Además, tú estás en una posición privilegiada. Para ti preparan por separado, y todo siempre está fresco. Entonces, ¿han decidido alimentarme con la comida de ayer como si fuera de hoy? ¿Lo entendí bien? No, nadie tiene la intención de alimentarte con comida de ayer. Entonces me niego a comer su comida de ayer hoy. Gritó el anciano, y agitando la mano, tiró todo el desayuno al suelo. La comida se dispersó por la habitación. Tea, apretando los dientes y apenas ocultando su irritación, comenzó a recoger todo del suelo y devolverlo a la bandeja, mientras el anciano, observándolo, sonreía y le reprendía. Y no te atrevas a traerme esa porquería otra vez. Solo como lo recién preparado. No he trabajado toda mi vida para alimentarme de basura. Bien. Te entendí, respondió Tea entre dientes, verificaré personalmente la frescura de la comida preparada para ti. Eso está mejor. Y ahora ve y tráeme algo normal para comer. Tengo mucha hambre, ordenó el anciano, ¿o quieres que me quede sin desayuno hoy? Ahora lo traeré, respondió Tea, solo necesito limpiar aquí. El piso está todo lleno de comida. Inmediatamente. Gritó el anciano. Te dije que tengo hambre. Tea se estremeció por su grito. Se levantó de golpe, tomó la bandeja con las sobras de comida y, sin limpiar el piso, se dirigió hacia las puertas. ¿Y quién va a limpiar el piso aquí?, le gritó el anciano mientras la seguía. ¿O me vas a mandar a este corral a estar todo el día? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A dónde vas? Tea fingió no escuchar y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella para no tener que seguir escuchando a ese odioso anciano. Lágrimas de rabia y dolor llenaron sus ojos. Tiró la comida y fue a la cafetería por un plato fresco, pidiendo específicamente lo más fresco posible para que él no encontrara otra razón para criticarla. ¿Qué te pasa?, se preguntaba mientras regresaba. ¿Cómo alguien puede ser tan desagradable? Ese día, el anciano siguió haciéndole la vida imposible. También criticó la nueva comida, alegando que estaba poco salada o demasiado grasosa. Luego comenzó a quejarse de sus medicamentos, exigiendo saber quién los había preparado, por qué le daban esas pastillas en particular y por qué Tea no sabía nada al respecto. Claramente, él estaba agotándola de todas las formas posibles, y ella podía ver que lo hacía a propósito, tal como había hecho con todos los demás en el hospital que cruzaron su camino. Bueno, ¿cómo te está tratando el viejo?, le preguntó una de las enfermeras a Tea, quien se había desplomado en un banco del pasillo para tomarse un descanso, completamente agotada. Estoy al límite, admitió Tea. No puedo soportar mucho más. Te lo advertimos. Te exprimirá hasta dejarte seca, y luego pasará a una nueva víctima. Está fuera de sí. Tengo que aguantarlo. Debo
dijo Tea con cansancio. Los pensamientos sobre su madre la ayudaban a seguir adelante. Su madre no tenía a nadie más en quien apoyarse. En su momento, había dado todo por Tea, quedándose despierta noches enteras y trabajando en 2 turnos. ¿Cómo no iba Tea a ayudarla ahora? Amaba profundamente a su madre. Tengo que soportar a este anciano por mi madre, repitió Tea entre dientes. Es una causa noble, de acuerdo, asintió su colega. Solo no te desgastes demasiado, o acabarás en la cama de un hospital. ¿Cómo vas a ayudar a tu madre si eres tú la que está enferma? Sabes que a ese viejo no le importará, no tiene lástima por nadie. Pero todavía espero que entre en razón, dijo Tea en voz baja. No entiendo cómo alguien puede vivir tantos años y no tener un ápice de conciencia. Las personas así normalmente no cambian. Ya sabes lo que dicen, solo la tumba endereza a un jorobado. Así pienso de él. Si nunca tuvo conciencia, ¿de dónde iba a salir ahora? Tea no respondió. Quería creer en algo mejor, ya que tendría que seguir trabajando con él al menos por unas semanas más. De lo contrario, si renunciaba, perdería su nuevo puesto. Y el anciano no mejoraba en absoluto. A juzgar por su estado, tendría que lidiar con él durante mucho tiempo. Agotada, se aferraba a la esperanza de algo mejor, de lo contrario, habría renunciado hace mucho tiempo. En su día libre, Tea fue al pueblo a visitar a su madre y tomarse un pequeño respiro después de una agotadora semana de trabajo. Durante el trayecto en autobús, escuchó un programa de radio en el que un psicólogo respondía preguntas de los oyentes. Entre ellas, alguien preguntaba por qué algunas personas son tan desagradables, siempre criticando todo, eternamente insatisfechas, haciendo la vida imposible a quienes las rodean. En concreto, una oyente hablaba de su padre anciano, quien constantemente ponía los nervios de punta a todos y era tan insoportable que nadie podía soportar estar cerca de él. Tea se interesó de inmediato, reconoció una similitud sorprendente con su propia situación con el anciano perpetuamente infeliz al que cuidaba. Escuchó atentamente la respuesta del psicólogo. El psicólogo explicó que, en muchos de estos casos, la causa principal de la ira de una persona es la soledad y la insatisfacción con sus relaciones. En última instancia, la persona se aísla y comienza a resentirse con el mundo entero, causando infelicidad siempre que es posible. Esa es su manera de protestar y llamar la atención, muy parecido a los matones escolares que atraen miradas a través de su mal comportamiento. Pero, lamentablemente, Teo tuvo una revelación, entendió que no sabía nada sobre este anciano. No conoce ni su familia, ni sus hijos, ni sus nietos, para comprender las verdaderas razones de su comportamiento. Posiblemente, él no tiene a nadie. Nadie lo ama, y por eso está enojado con el mundo entero. Y si hay alguien, a esas personas no les importa su viejo pariente. Al fin y al cabo, la chica nunca había visto a nadie visitar al anciano. Por lo tanto, él puede sentirse solo, abandonado por todos, especialmente por aquellos que le son queridos. Y debido a su insatisfacción con la vida, desquita su enojo en otras personas. Simplemente está solo, y de esta manera ahoga su dolor. Teo decidió comprobar su versión e introducir variedad en la vida del anciano, mostrándole que puede recibir no solo los servicios que le corresponden, sino también más. Decidió prestarle especial atención para que él sintiera cuidado por parte de ella. Al día siguiente, primero fue a ver a la jefa de departamento. Al ver a Teo, ella sonrió burlonamente. ¿Te has rendido? No, para nada. ¿Por qué lo pensarías? Teo fingió no haber notado la sonrisa burlona de la mujer. ¿Por qué motivo, Olivia? Necesito una silla de ruedas. ¿Para qué? No entendía la mujer. Quiero sacar al abuelo a pasear. El clima está maravilloso, pero él está acostado en esta habitación sofocante. ¿Esto tiene que ver con la salud? Nunca mejorará así. Pero el aire fresco será beneficioso para el enfermo. ¡Qué gracioso!
Te enviará a ti con tu silla de ruedas al otro lado. Bueno, como sabes, asunto tuyo. Ve con la hermana encargada, di que yo lo he permitido. Gracias. La joven, contenta, salió corriendo de la oficina. Cuando rodó la silla de ruedas en la habitación, los ojos del anciano se agrandaron. ¿Para quién es esto?, preguntó él. Para usted, se confundió Theo. Usted es el enfermo aquí. ¿Y para qué? No soy discapacitado. Es una sorpresa, sonrió la chica. ¿Qué sorpresa? No necesito tus sorpresas, murmuró el anciano descontento, pero accedió a sentarse en la silla. Theo lo bajó en silencio en el ascensor y lo sacó al exterior, al territorio del hospital. El clima estaba espectacular, los pájaros cantaban afuera, soplaba una brisa cálida, era hermoso, verde. La belleza hacía cantar el alma de cualquiera. Ella conducía al anciano por el terreno, mientras él se sentaba en silencio mirando a su alrededor. Todo el personal del hospital los observaba desde la ventana. La gente se sorprendía de lo que veía. A nadie más que a Theo se le ocurrió sacar al anciano a pasear, al menos para diversificar sus días. Y juzgando por su expresión facial, cuando lo llevó de regreso a la habitación, él quedó satisfecho con el paseo. Sin embargo, la búsqueda de Theo por acercarse al anciano no terminó ahí. Por la tarde, decidió venir a verlo con un libro que debía gustarle. Antes de esto, había investigado un poco sobre el anciano para elegir una literatura adecuada de acuerdo con sus preferencias, y ahora iba hacia él con un libro muy interesante. Al entrar en la habitación, vio que el anciano presionaba alternadamente los botones del control remoto, cambiando de canal de televisión de vez en cuando. Al notar a la enfermera, se quejó de que, como siempre, no había nada para ver. Theo sonrió, tomó el control remoto de las manos del paciente y apagó el televisor. ¿Por qué hiciste eso?, se indignó el anciano, pero en su voz ya no se sentía la crueldad de antes. Ahora habrá fútbol. Quería verlo. Lo sé, pero es un juego común, no el más interesante. Perderás un poco si lo pasas por alto. Te informaré el marcador por la mañana, pero ahora tengo algo más interesante para ti. Sacó un libro, se sentó junto a la cama del abuelo y comenzó a leer en voz alta. Al principio, el anciano parecía estar descontento, movía la cabeza tratando de hacerle entender que no le interesaba, pero luego prestó atención a la voz tranquila y serena de Thea, y se acomodó en la almohada para estar más cómodo. El libro era interesante, Thea no se equivocó. Pero después de un tiempo, escuchó una respiración uniforme. El paciente se había quedado dormido. Hizo una marca en el libro, lo cerró, se levantó y salió de la sala. Fue su primer día tranquilo, cuando el abuelo no le tensó los nervios, no le reprochó nada. Thea estaba llena de fuerzas y energía, tenía un excelente estado de ánimo y regresó a casa fresca y animada. Gracias a esto, pudo dedicar suficiente atención a sus estudios, finalmente su vida comenzaba a estabilizarse. Comenzó a practicar la lectura al anciano de manera regular. Él se acostumbró tanto a esto que incluso empezó a pedirle a Thea libros que le gustaría que leyera y ella los tomaba con gusto de la biblioteca. La joven notó que nadie visitaba al anciano ni cuidaba de su apariencia. Al final, había descuidado mucho su aspecto. Decidió encargarse ella misma de su apariencia. Era necesario al menos embellecer un poco al anciano, considerando su estatus. A este tipo de personas les gusta lucir con dignidad y él se parecía más a un vagabundo que a un rico. La joven invitó a un buen peluquero, a quien conocía personalmente, y este cortó y afeitó al anciano de manera muy cuidadosa y de calidad. Al mirarse en el espejo, él sonrió por primera vez. Desde el momento en que fue ingresado al hospital, nadie había visto su sonrisa. Y aquí floreció de inmediato. Todo salió a la perfección. El paciente quedó satisfecho. Thea también estaba feliz. Un anciano satisfecho es un anciano tranquilo, lo que significa que es más fácil trabajar con él.
El personal del hospital estaba en shock. Nadie esperaba algo así de Thea. Nadie creía que ella podría manejar a un paciente problemático. Y ella estableció contacto con él tan fácilmente. ¿Cómo se te ocurrió?, preguntó Thea a una de las enfermeras, sin ocultar su sorpresa. Entendí que toda esa maldad se debía a su soledad. Luego seguí mi intuición. Pensé que así sería mejor. Como vemos, funcionó, respondió Thea contenta. Sí, ayudó mucho. Eres genial. Yo no se me habría ocurrido, respondió la enfermera, asintiendo con aprobación. Y yo también, posiblemente, dijo Thea. Si no fuera por la necesidad. Tuve que encontrarle una manera para no perder mi puesto. Chicas, ya basta, han terminado. Mañana le darán de alta al abuelo, anunció alegremente una joven colega que se acercó a las mujeres. La directora dijo que pasado el día siguiente ya no estará aquí. ¿En serio curaron todas sus dolencias?, preguntó otra enfermera. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Tenía la impresión de que estaría aquí de por vida. Oh, no es que lo hayan curado, pero ya no tiene nada más que hacer aquí. Que se vaya. Exacto, que se marche. Y que no vuelva más. Las enfermeras, satisfechas, fueron a dar la buena noticia al resto. Pero Thea se quedó pensativa. ¿Significa esto que me degradarán nuevamente al nivel de auxiliar? Y esto después de haber solucionado la situación con un paciente problemático. ¡Ay! Y sus temores se confirmaron. El jefe de médicos agradeció a la joven por el buen trabajo con el anciano y dijo que, ya que él era dado de alta, Thea sería trasladada de vuelta a auxiliar y trabajaría a medio tiempo, como antes, porque el hospital no podía permitirse tener otra enfermera más. Sin embargo, prometió que en el futuro definitivamente ayudaría a Thea en su crecimiento profesional. Lo cual, por supuesto, no debía esperarse. La dirección siempre dice eso, siempre promete recompensas en un futuro lejano. Pero aquí y ahora, por favor, trabaja por unas miseria. Esto molestó a Thea. Su vida volvió a la normalidad. En el último día que el anciano estuvo en el hospital y Thea le trajo el almuerzo, así como medicación, notó que la joven estaba triste. El abuelo no pudo evitar interesarse por la razón de su estado de ánimo. Después de todo, ella era su enfermera, quien lo cuidaba no solo en el marco de sus responsabilidades, sino también por simple bondad, haciéndole muchas cosas buenas. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás tan triste?, preguntó el abuelo. Porque te están dando de alta, respondió Thea sin levantar la vista. ¿De verdad vas a extrañar?, sonrió el anciano. ¿Y eso también? Bueno, no es el primer día que vivo en este mundo. Entiendo que hay razones para este estado de ánimo. Cuéntame, ya que nos hemos hecho amigos. Quizás pueda ayudar de alguna manera. Te no ocultó nada. La verdad es que te voy a extrañar, respondió ella, pero tengo una madre que está gravemente enferma. Y necesito cuidarla. Enviar dinero para las mismas medicinas al pueblo. Trabajando contigo, tenía ciertos privilegios aquí. Me ascendieron a enfermera, me pagaban un salario adecuado. Y ahora me van a transferir nuevamente a auxiliar de enfermería a media jornada. Y eso son muy pocos dinero, y ahora ni siquiera sé qué hacer. Bueno, que cuides de tu madre y quieras ayudarla es loable. Yo no puedo presumir de tener parientes así. No he criado a nadie para esto, por eso te propongo que sigas cuidándome a mí. Pero ya no aquí. Has demostrado que sabes hacerlo. Así que te ofrezco convertirte en mi cuidadora personal. Renuncia a este lugar y muévete a mi casa. Vas a cuidarme, ayudarme, en una palabra, a hacer todo lo mismo que hacías aquí. Y yo te pagaré dignamente por ello. ¿Estás de acuerdo? Te miraba a este anciano sonriente con ojos muy abiertos. ¿Estaba de acuerdo? No, ni siquiera podía soñar con una propuesta así. Ese mismo día,
la chica renunció. Y aunque intentaron atraerla con diversas ofertas, ella las rechazó amablemente a todas y se fue a vivir con el anciano a su casa para continuar cuidándolo allí. Y su casa, hay que decirlo, era lujosa. Nunca había visto algo así en su vida. Se le cayó la mandíbula al ver toda esta opulencia. No era una casa, sino un palacio completo. ¿Y qué jardín tenía? Una belleza indescriptible, imposible de cansarse de verlo. El personal también era bondadoso. Las personas trabajaban en condiciones excelentes, recibían un salario digno, por lo que se sentían excelentes. Eran amables y serviciales. Además, eran seleccionados cuidadosamente. El anciano no contrataba a cualquiera. Entendía bien a las personas, por eso pudo construir su imperio financiero. Rápidamente conoció a todos, se adaptó fácilmente a la casa, entendió todas sus responsabilidades y las cumplió con diligencia. Parecía que todo iba de maravilla. Trabaja y alégrate de que el destino haya sido así y que tus esfuerzos hayan sido debidamente recompensados. Pero después de un tiempo, en conversaciones con otros trabajadores, la chica se enteró de una noticia. Prepárate, pronto llegará la nieta de Armando, y eso es un gran dolor de cabeza para todos nosotros. Así lo decían todos, desde los guardias hasta la criada. La chica no podía entender por qué todos estaban tan preocupados por la llegada de esa nieta. ¿Qué tenía de malo? La cocinera explicó todo durante la cena. La nieta de Armando es una verdadera caprichosa. Está terriblemente malcriada, es egoísta, cínica, hipócrita. Aquí no nos considera a todos como personas. Si a alguien no le gusta, se comerá a esa persona. Muchos ya han sufrido por ella. Pero no le dio la importancia debida a esas palabras. Decidió que, si hacía todo bien, no tendría nada que temer. Ella no desea hacerle daño a nadie. Así que, creo, no habrá problemas aquí, supuso T. Y en cuanto a esas conversaciones, tal vez esa nieta despidió a un par de personas. Pero ella no conoce los detalles. Puede que, de hecho, esas personas tuvieran alguna culpa. ¿Quién sabe? La gente siempre tiende a exagerar. Y así, en un hermoso y soleado día, llegó la nieta en cuestión. Era una mujer joven que realmente parecía una auténtica mademoiselle. Estaba vestida con ropa lujosa y de marca, tenía gadgets caros, completamente maquillada y bien arreglada. Con una dama así, se nota de inmediato que es una persona de alto estatus. Saludó a todos, sonrió. Se interesó por cómo iban las cosas. Quien necesitaba ayuda, si había problemas. En una palabra, era una mujer muy amable, y solo confirmó que tenían razón en sus sospechas, habían calumniado a una buena persona. También la presentó a esta nieta. La nieta se llamaba Laura. Le preguntó a cómo se sentía el abuelo, si al cuidador le gustaba todo, si había algún problema. Y le aseguró que ante cualquier duda, podía dirigirse libremente a Laura para cualquier consulta. Lo resolveremos todo. No creas lo que ves y oyes, le advirtió la cocinera. Es un lobo con piel de cordero. El año pasado, por su culpa, despidieron a un guardia. Casi lo mandan a la cárcel. Simplemente olvidó cerrar las puertas traseras. Y ella lo acusó de todos los pecados mortales. Esta chica aparentemente dulce es toda una bruja. No creo que pueda dañar a alguien sin razón, se preguntaba T. Claro que puede. Ella finge ser buena para que bajes la guardia, y luego aprovecha el momento para atacarte como una bestia salvaje y devorarte por dentro. Otros empleados confirmaron las palabras de la cocinera. Le decían a T que la nieta siempre se comportaba así. Ella sonríe a todos para confundirlos, y luego se enfada, a veces sin ninguna razón. Simplemente no le gustan las personas. Pero no prestó atención a eso. Al parecer, todo iba bien y estaba bien así.
Además, estaba ocupada cuidando al abuelo, que aunque se había vuelto más amable, su exigencia se mantenía. A menudo, el abuelo le pedía amablemente a Te que le ayudara con una cosa u otra. Así que no tenía tiempo para distraerse con pensamientos sobre la nieta. Un día, Te tuvo una excelente oportunidad para invitar a Armando al teatro. Su tía trabajaba en ese mismo teatro como encargada del guardarropa y consiguió entradas para buenos asientos para su sobrina. Y la chica, sin pensarlo dos veces, decidió organizar una super noche para el abuelo. Él aceptó. Hace mucho tiempo que no salía debido a problemas de salud. Pero ya que la oportunidad se presentó, ¿por qué no aprovecharla? Después de todo, Te trataba de alegrar sus días. La nieta también decidió acompañarlos. Durante todo el viaje, Laura alababa a Te. Te, eres una cuidadora divina. Ahora, estoy tranquila por mi querido abuelo. Hoy en día, no se encuentra una trabajadora así. Dios mío, qué suerte tenemos tú y yo. Armando asentía en silencio, de acuerdo con cada palabra de su pariente. La obra les gustó a todos sin excepción. La noche transcurrió de maravilla. Y Te estaba feliz de haber complacido tanto al abuelo como a su nieta. Pero pasó una semana y toda la casa estaba alborotada. Resultó que Laura había perdido una gran suma de dinero. Según ella, los ahorros estaban en su habitación, en su billetera. Naturalmente, no cerraba la habitación con llave, ya que, en primer lugar, nadie entraba sin permiso, y en segundo lugar, ella estaba en su propia casa. Y hoy se descubrió que la billetera con el dinero simplemente no estaba, y la cantidad era, hay que decirlo, considerable. Todo el personal de la casa se lanzó a buscar la billetera perdida. Revisaron toda la casa y, finalmente, se encontró la desaparición en la habitación de Te, debajo del colchón. Por supuesto, Laura la acusó inmediatamente de robo. No aceptaba ninguna excusa, ni siquiera quería escuchar nada. Dios mío, qué asco. Se indignaba la mujer, frunciendo el ceño con repugnancia. Nunca hubiera pensado que una joven tan dulce y amable como tú, Te, pudiera actuar así. Bajarse al nivel de una ladrona. Y esto después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Será que te pagaban tan poco? Pero no tomé nada, intentó justificarse Tea, hablando con una voz temblorosa de ofensa y lágrimas. Me encantaría creerte, pero los hechos, cariño, hablan por sí mismos, declaró Laura. No solo encontraron la billetera con el dinero en tu habitación, sino que además eres nueva aquí. Las otras personas han trabajado aquí durante mucho tiempo. Confío plenamente en ellas. Y tú solo apareciste aquí recientemente. Y ahora, mira, ya has robado el dinero. ¿Qué esperabas? Tea casi se rompió a llorar de la ofensa. No pudo decir una palabra en su defensa porque se le formó un nudo en la garganta. Las lágrimas la asfixiaban y esa mirada. Armando la miraba atentamente y en sus ojos leía al mismo tiempo condena y pesar. No podía soportar esa mirada. ¡Ay, abuelo, abuelo!, suspiró la nieta, ¿ves cómo a veces las apariencias pueden ser engañosas? Siempre digo que no se puede confiar en nadie. Y caí en esta trampa. Parece que es una chica buena, amable y trabajadora, pero que tiene en la cabeza. Desafortunadamente, este tipo de personas se encuentran a menudo entre los pobres. La nieta seguía aumentando las emociones, dramatizando lo ocurrido y sin darle a Tea la oportunidad de decir algo en su defensa. ¿Cómo pudo suceder esto?, dijo Armando, moviendo la cabeza. ¿Cómo? El anciano gradualmente cayó en un estado de enojo. ¿Realmente esa joven lo había engañado? Había creído sinceramente en su honestidad y decencia. Gracias a ella, había recuperado la fe en las personas, y luego esto sucede. ¿Por qué la traicionó así? ¿Por algún dinero, la chica devaluó todo lo que se había hecho por ella? ¿Le pagaban bien? ¿Por qué? Todos estos pensamientos se mezclaban en su cabeza. El abuelo, enfurecido,
golpeó la mesa con el puño. Tea se tapó la cara con las manos y, sollozando, salió corriendo de la habitación. Corrió hacia sí misma y el anciano y Laura continuaron discutiendo lo sucedido. Después de un tiempo, Armando se calmó. Ordenó a uno de los guardias de la casa que le informara a Tea que no presentarían una denuncia policial contra ella. Al principio, Laura lo convenció de que era necesario hacerlo, pero luego abandonaron esa idea. Después de todo el dinero fue devuelto, no faltaba ni un centavo. Por lo tanto, no había necesidad de la policía. El abuelo dijo que Tea simplemente sería despedida sin pago por el último mes y que ya no debería estar en la casa. «Ay, chica, te saliste fácilmente», dijo la cocinera cuando despedía a Tea. «Y te lo advertíamos todos, ¿no es así? Bueno, ahora, alégrate de que el asunto no llegó a la policía. De lo contrario, Laura definitivamente te habría metido en la cárcel. Y que no eres culpable, todos lo estamos seguros, te creemos, pero, lamentablemente, aquí nadie ni siquiera te escuchará». La mujer abrazó a Tea en despedida y desapareció detrás de los portones de la casa, y la chica se dirigió a su tía. Cuando comenzó a contarle lo que le había pasado, las emociones estallaron. Sollozando, juró que no había tomado ni un centavo, que en la vida no tomaría lo ajeno. «Ya ves, Tea, la gente tenía razón al advertirte sobre esa nieta. Si alguien te puso dinero en tu habitación, no fue por casualidad», dijo la tía, lamentando a su sobrina, sacando conclusiones. «Pero yo definitivamente no los tomé». «¿Al menos confías en mí?». «Pero no tomé nada», intentó justificarse Tea, hablando con una voz temblorosa de ofensa y lágrimas. Confío, Tea. Vamos, no. Desde pequeña he ayudado a tu madre a criarte. Sé que no eres capaz de eso, no estás bien educada. Claramente te han incriminado, pero quién y por qué, eso es un misterio. Solo se sabe que en cuanto Laura apareció en la casa de su abuelo, tus problemas comenzaron de inmediato. No tenía enemigos allí. Me llevaba bien con todos, nadie podía desearme mal, lloriqueó la chica. Entonces, la nieta hizo algo. Estoy completamente segura de eso, calmando a su sobrina, sugirió la tía. Estos ricos son todos iguales, siempre emiten algo malo. Les gusta hacer mal a los demás, pero no te preocupes, la vida no termina aquí. Terminarás tus estudios, luego encontrarás un mejor lugar. No te preocupes. Es bueno que no hayas sido denunciada a la policía, de lo contrario, Laura te habría metido en la cárcel por estos locos ricos. La tía, como pudo, calmaba a Tea. Ella realmente creía en ella. Después de este incidente, nadie molestó a Tea, de hecho, no presentaron denuncia en la policía como le habían prometido, pero la nieta del abuelo hizo otro daño. Encargó en uno de los periódicos locales un artículo sobre el caso, en el que llamaba a Tea una ladrona ingrata. En este artículo se describía de manera distorsionada la historia de la desaparición del dinero en la casa de Armando y se enfatizaba que a pesar de este acto vergonzoso, Armando, un hombre de noble alma, mostró clemencia hacia la ladrona. No presentó una denuncia contra ella para no arruinar la vida de la joven que tropezó. La perdonó y simplemente la despidió. Así de simple. Resulta que no metieron a la chica en la cárcel, aunque su culpabilidad no fue probada. Y si la culpabilidad no se demuestra, ¿de qué cárcel podrían hablar? En el artículo todo fue invertido. Todo se presentó como si la culpabilidad de Tea estuviera probada y simplemente la perdonaran y la dejaran ir. Pero ¿a quién y por qué necesitaban distorsionar todo así? Tea no podía entenderlo, simplemente estaba triste y ofendida. El mundo le parecía cruel e injusto. Si Laura encargó un artículo así en el periódico, significa que quería desacreditarte, explicó la tía la esencia de lo que estaba pasando. Eso es precisamente lo que ella quería. ¿Pero por qué? ¿Qué le hice yo? Solo la conocía desde hace un par de semanas, se sorprendió Tea.
No lo sé, Thea. Estoy segura de que en algo le molestaste, que en algún punto tropezaste. Pero dónde, aún no se sabe. Pero créeme, algún día todo se arreglará. Después de tal escándalo, Thea se avergonzaba de quedarse en la ciudad. Muchas personas empezaron a reconocerla y señalarla con el dedo. Fue desagradable. La consideraban una ladrona. La chica decidió regresar al pueblo, sin terminar sus estudios, donde sería más tranquila. Además, podría cuidar de su madre. Aunque de momento no podría ayudarla con dinero. En el pueblo, Thea encontró a su madre medio viva. El tratamiento no ayudaba mucho a la anciana. Cada día se sentía peor y peor. Thea no le contó nada sobre sus aventuras urbanas para no angustiarla más. Simplemente dijo que se había tomado un tiempo para descansar y que regresaría a la ciudad un poco más tarde para continuar sus estudios. Mamá, ¿por qué no me escribiste nada? No me dijiste que te sentías peor. Me preocupo por ti, preguntó la chica abrazando a la mujer. No quería distraerte, hija. Es importante que estudies, que encuentres un buen trabajo, que te hagas un lugar en la vida, y yo ya viví mi vida, respondió la madre. Todo eso lo haré, pero no puedo perderte a ti. Mamá, eres muy importante para mí. Lo entiendo, hija. No te preocupes, como Dios quiera, será. Solo no te desanimes por mí, tienes toda una vida por delante. La hija abrazó a la madre y la sostuvo en sus brazos durante mucho tiempo, inclinándose sobre su cama. La enfermedad progresaba. Primero la madre apenas caminaba, luego se quedó completamente postrada y tras unos meses, falleció. Thea sufrió mucho por tal pérdida. Varios días después del funeral de su madre, no salía de casa. Se quedaba allí sola en la oscuridad, sufriendo lo sucedido. No se sentía bien, pero luego logró superarse del dolor, se recompuso y comenzó a pensar en cómo seguir adelante. La chica sabía que lo único que su madre quería era que ella fuera feliz. Por lo tanto, debía esforzarse por arreglar su vida. Thea decidió conseguir trabajo en la planta lechera local. Fue la única empresa grande en la zona que pagaba de manera más o menos adecuada. Y aunque no era el trabajo con el que había soñado, el que estudiaba, con el tiempo le empezó a gustar. Se acostumbró a la fábrica, al equipo. Incluso tenía algunas perspectivas de carrera. Parecía que la vida empezaba a mejorar. Thea frecuentaba la tumba de su madre, le contaba sobre sus asuntos, compartía noticias de la vida. Después de esto, se sentía mejor, porque sabía que su madre la escuchaba y estaba contenta con ella. Y esto a pesar de haber abandonado sus estudios. En el futuro, tal vez, volvería a estudiar, pero no ahora. Pero después de medio año, comenzaron a circular rumores en la fábrica de que algunas personas influyentes la estaban comprando. Después de eso, todos esperaban grandes cambios. Nadie sabía exactamente qué cambiaría en el funcionamiento de la fábrica. Pero la gente mayor decía que no valía la pena esperar nada bueno de esto. Y Thea, que ya había tenido la oportunidad de interactuar con esas grandes personas, también recibía esta noticia con recelo. ¿Qué decidirían allí arriba? ¿Quién lo sabe? Y qué sorpresa le causó ver a la nueva propietaria de esta fábrica. Era la ya conocida nieta de Armando, Laura. Fue ella quien compró la fábrica, decidiendo dedicarse a este negocio. Wattie era justamente a ella a quien menos quería ver. Sabía que esta mujer solo traería problemas. Al principio, la chica se escondía a toda costa de Laura, intentando mantenerse en el trabajo el mayor tiempo posible. Pero un día, cuando la nueva jefa, acompañada de sus asistentes, recorría sus dominios y el taller de Thea en particular, Laura la reconoció de inmediato. ¿Tú? Apenas pudo decir, sorprendida por tal encuentro. No pensaba que alguna vez te encontraría de nuevo en mi camino. Y veo que están contratando a cualquier persona como empleados, se dirigió al subgerente, cuya mirada mostraba que no entendía la esencia de las quejas. Bueno, no importa,
también lo solucionaremos. Y ya al día siguiente, Thea comenzó a tener problemas en el trabajo, principalmente relacionados con una mayor carga de trabajo. Le comenzaron a exigir tareas imposibles de realizar. Sin embargo, esto era lo menor de los males. Después de algún tiempo, la nueva propietaria de la fábrica decidió llevar a cabo despidos. Ella no entendía bien este negocio, por lo que surgieron problemas. Y fue precisamente mediante la reducción de puestos de trabajo y la disminución de salarios que Laura decidió mejorar la situación. Una solución sencilla. Sí, no la mejor, pero esta mujer no era capaz de algo más. Por supuesto, Thea fue de las primeras en ser afectada por este despido. Al final, se quedó nuevamente sin trabajo. Después de pasar algún tiempo en casa, la chica decidió regresar a la ciudad. ¿Y qué hacer? No había otro trabajo en el pueblo y había que vivir de alguna manera. Pero Thea decidió no solo regresar a la ciudad. Inmediatamente se dirigió a la casa de Armando para hablar con su nieta y aclarar todo de una vez por todas. Thea entendía que esto debía haberse hecho mucho antes y no quedarse atrás y huir de los problemas. Tal vez, y ahora viviría normalmente y trabajaría en la fábrica como antes. Al acercarse a las puertas de la casa, vio a un guardia conocido acercándose hacia ella. Al verla, se alegró mucho. Thea, hola. Hace 100 años que no te veía. ¿Dónde has estado? ¿Cómo estás? Preguntó el joven. Oh, Iago, hola. Estuve en el pueblo con mi madre, la enterré el año pasado. Mis condolencias. Ya me he resignado, ¿sabes? Decidí venir a hablar con la dueña sobre algo. ¿Con nuestra Laura? ¿Qué pasó? Sabes, hay que resolver ese viejo conflicto. Siento que mientras no lo resuelva, no veré una vida tranquila. ¿Te refieres a ese dinero robado? Sí, claro. Bueno, creo que es lo correcto. Todo el mundo lo sabe, incluso ella, que no tienes nada que ver aquí, pero ahora mismo no está en casa. Se fue por asuntos a alguna región, respondió el guardia. ¿Y qué pasa con Armando? Preguntó Thea. ¿Cómo está? ¿Quizás podría verlo? No, Thea, él tampoco está. Nuestro viejo realmente ha empeorado últimamente. Después de que te fuiste, ya no había nadie que se encargara de él. La nueva cuidadora solo daba la apariencia de cuidarlo. Tú eras la única que, de alguna manera, lo mantenía en buen estado de salud. Sin ti, su salud empeoró y nuestra nieta, sin pensarlo mucho, lo entregó a un centro de internamiento cerrado. Todos nos sentimos muy tristes en ese momento. Tememos que, cuando el abuelo muera, todos nos despidan. Parece que esta Laura solo empeora la vida de todos, concluyó Thea. Exactamente, Thea, tienes toda la razón, siempre ha sido así. Ella causa problemas a todos, incluso no tuvo piedad con Armando. Bajo una excusa amable, lo envió a algún lugar indeterminado. Sí, es una situación complicada, continuó Thea. ¿Y si pudiera saber quién me incriminó entonces? Diego, al oír estas palabras, se mostró incómodo de inmediato, bajó la mirada, y Thea no pasó por alto su comportamiento. Diego, me parece o sabes algo al respecto. Vamos, tienes que ver algo. Entraron en la sala de seguridad y el guardia sacó una memoria USB que contenía una vieja grabación de las cámaras de vigilancia de la casa. En la grabación se veía cómo la nieta tomaba su propia billetera y la colocaba discretamente en la habitación de Thea. ¿Así que lo sabías todo desde el principio? La chica saltó de la silla, indignada. ¿Y te quedaste callado? ¿Dejaste que me acusaran de algo que no hice? Diego, ¿cómo pudiste? Lo siento, Thea, pero no tenía otra opción, confesó el guardia, bajando la mirada. ¿Pero por qué? Ella vino a verme esa noche y me dijo que eliminara todas las grabaciones de las cámaras. Naturalmente, le pregunté por qué, pero ella respondió que no era asunto mío preguntar.
Mi deber es seguir las órdenes. Quería que lo hiciera delante de ella, pero luego le llamaron y tuvo que irse urgentemente. Entonces me dijo que regresaría en 1 hora, y si las cámaras mostraban algo, me arruinaría la cabeza. Eso sí es literal. Pero cuando se fue, decidí revisar las grabaciones y lo vi. Inmediatamente decidí copiarlo en una memoria USB. Por si acaso. Nunca se sabe. Luego regresó y me preguntó en la puerta si había estado mirando las cámaras, y me descubrió de inmediato. Veo por tus ojos que lo estabas haciendo, se rió, y luego siseó con rabia, si le dices una palabra a alguien, lo asfixiaré. Ni siquiera te quedará un lugar seco. Sabes que puedo hacer esto. Y entonces decidí que solo publicaría la grabación en el último caso. Y cuando entendí que simplemente te habían despedido y no habría policía, decidí no arriesgarme con mi propia piel. ¿Alguien más sabe sobre esta grabación? Nadie, Tea. Solo yo y ahora tú. Diego, ¿me la darás? ¿Quieres hacerla pública, Tea? No, ahora no es el momento. Entiendo que si lo revelo todo de inmediato, te voy a incriminar a ti y a mí misma me traeré problemas. Nuestra Laura tiene suficientes conexiones. Ella misma se las arreglará y luego nos castigará como debe ser. Necesito el apoyo de alguien poderoso en este asunto. Por eso, primero hay que localizar a Armando. Está bien, aceptó Diego, te daré la dirección a donde lo llevaron. La tengo guardada en algún lado. Y en ese momento llegó el auto de Laura a la casa. Parece que llegó antes de tiempo, dijo el guardia, pulsando el botón que abría las puertas. Solo la esperaba por la tarde. El auto entró al patio y salió la nieta de Armando. Y al caminar hacia la casa, vio a Tea. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con ustedes y aclarar todo de una vez por todas. Bueno, venga a la casa. Laura, no entiendo, comenzó Tea desde la puerta, ¿qué querías lograr al incriminarme con el dinero? ¿Dónde te interpuse? Ambas sabemos que no tomé ese dinero. ¿Por qué todo este teatro? Pensé que nos llevábamos bien. Como bien notaste, sonrió Laura. ¿Te parecía así? Qué ingenua eres, de verdad. No te entiendo. Mi abuelo, que aparentemente está fuera de sí, quería dejarte una parte de la herencia, declaró Laura con descontento. ¿Te imaginas? La chica, ves, ayuda bien a él como él dijo. La conoce solo desde hace un par de semanas y ya estaba dispuesta a ceder parte de lo que él había ganado toda su vida. ¿Qué piensas tú, Tea? Eso es justo. Pero no le pedí nada, respondió Tea. Y en general, no sabía nada de esto. Te lo juro. Eso no importa. Lo principal es que él tuvo la inteligencia para consultarme sobre este asunto. Como si yo debiera entender y decir, sí, claro, abuelo, dame la mitad de la herencia de esta chica que no conoces. No estoy para nada en contra. De ninguna manera, estoy muy en contra. Entonces, ¿decidiste incriminarme? ¿Qué me quedaba? No podía explicarle a ese viejo tonto que la nieta de sangre es más importante que una chica extraña. Él debería haberme transferido toda la herencia a mí, no darte a ti la mitad. Pero ahora está todo arreglado. Él me cedió todo. La justicia prevaleció. Así, cariño. Estoy feliz por ti. Respondió Tea. Espero que ahora tengas suficiente dinero para no incriminar a nadie más. Ya se verá, respondió Laura con una sonrisa. Con eso terminó su conversación. Tea ya no tenía nada más que aclarar con esta mujer. Decidió dirigirse a ese mismo centro de internamiento donde estaba el anciano. Encontrarlo no fue difícil, ya que tenía la dirección. Además, no había muchos centros cerrados de este tipo en la ciudad. Solo 2. Por lo tanto, encontrar el correcto no fue un gran esfuerzo. Pero entrar en él, eso era otro problema. No dejaban entrar a nadie bajo ningún pretexto.
Y Thea decidió resolver este problema de una manera obvia. Intentó conseguir trabajo en ese centro de internamiento. La primera vez no lo logró. Al principio no querían verla allí. No inspiraba confianza. Sin embargo, en el segundo intento lo consiguió. La chica aceptó trabajar a medio tiempo. Eso fue lo que atrajo al encargado, que quería ahorrar en salarios de los empleados. Tan pronto como Thea comenzó a trabajar, empezó a buscar a Armando. No lo encontró de inmediato porque no se podía moverse libremente por el centro. Funcionaban pases especiales que daban derecho a los empleados a visitar solo ciertas secciones de este establecimiento. Así que tuvo que esforzarse para saber dónde estaba su conocido abuelo. Al principio, Thea ni siquiera lo reconoció, porque estaba mal, había perdido peso, estaba mucho más pálido, incluso se había encorvado. Parecía que le quedaba muy poco de vida, pero el anciano Thea lo reconoció inmediatamente. Y al ver a una persona a la que le importaba, se transformó de inmediato. Había olvidado tanto el dinero robado como el conflicto que surgió por ello. Estaba tan triste y solo en este centro que un rostro conocido fue para él como un trago de agua en un desierto seco. Thea, sonriendo, se acercó a él. ¿Cómo estás, Armando?, preguntó suavemente. No muy bien, respondió el anciano, sonriendo a Thea a cambio. Parece que no te están cuidando bien aquí, ¿verdad? Oh, Thea, aquí no te cuidan en absoluto. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a visitarlos en casa, hacía mucho que no te veía. Pero al enterarme de dónde te habían enviado, entendí que podrías sentirte sola aquí. Es verdad. Este lugar es horrible, Thea. No puedo soportarlo. Ya no tengo fuerzas para quedarme aquí, se quejaba el anciano. Te entiendo. A mí tampoco me gusta estar aquí. Aunque me conseguí este trabajo solo por ti. Y entonces Armando recordó por qué Thea había dejado su casa y entendió que no fue una decisión muy sensata de su parte. Después de todo, la nieta no se había preocupado por él en absoluto después de eso, y él mismo decidió despedir a la chica que tanto bien había aportado a su vida. Niña, perdóname. Me equivoqué al despedirte. No sé qué me pasó entonces, pero no debería haberte tratado así. Si hablas del robo, no tomé el dinero de tu nieta, dijo Thea, simplemente me incriminaron. Me di cuenta, Thea, apartando la mirada hacia un lado, dijo. Lo entendí más tarde, cuando me di cuenta de cómo me trataba tu nieta. Fue ella quien me envió aquí, en lugar de encontrarme una buena cuidadora. No me visita aquí, no se interesa por mi estado. Y recientemente me enteré de que ella ordenó a la dirección del centro que se pusieran en contacto con ella solo cuando ya no estuviera vivo. Creo, Armando, que todo esto no es casualidad. Realmente tengo pruebas que confirman mi inocencia y, quizás, explican el comportamiento de tu nieta contigo, pero ahora eso no es lo importante. ¿Y qué es lo importante?, preguntó el anciano. Tu vida, Armando, respondió decididamente la chica. Circulan diferentes rumores sobre este establecimiento, no muy buenos. Conseguir trabajo aquí fue difícil, pero incluso con un salario miserable apenas lo logré. Solo intentan contratar a un cierto tipo de personas aquí. Parece que se están llevando a cabo asuntos oscuros que la dirección quiere ocultar al mundo exterior. Necesitan empleados que sepan mantener la boca cerrada. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó el anciano. No me dejarán salir de aquí así como así. Primero averiguaré qué está pasando realmente aquí, y luego decidiré cómo actuar. No te preocupes, Armando, te sacaré de aquí. Perdí a mi madre, pero te ayudaré. Todo estará bien. Gracias, hija, agradeció Armando. Ten cuidado. Wadi comenzó su investigación, continuando su trabajo en este lugar. Estudió el funcionamiento del centro desde dentro, conversando con sus empleados, revisando los documentos que encontraba cuando podía. Además, verificó que les daban a los ancianos como medicamento.
Resultó que la mayoría de los fármacos, especialmente los que se administraban como inyecciones, mataban lentamente a las personas. No eran medicamentos, sino veneno de acción retardada. En este establecimiento cerrado, se dedicaban a la eliminación de ancianos innecesarios. Bajo el pretexto amable de recibirlos en el centro, prometiendo buen cuidado, y luego hacían todo lo posible para acelerar su muerte. Era sorprendente cuánta gente estaba dispuesta a pagar mucho dinero para que su anciano pariente muriera pronto, pensaba Thea, al encontrar entre los documentos partes ocultas de los contratos. Entre ellos había un contrato cerrado de Laura con este centro, en el que le prometían acelerar la partida de su abuelo al más allá. Ella lo tomó discretamente y hizo una copia. Thea pensó en lo diferentes que eran las personas. Ella misma hacía todo lo posible para salvar la vida de su madre. Y aquí, la gente está dispuesta a pagar para que sus ancianos sean lentamente asesinados con medicamentos. Aunque todos esos inútiles familiares recibieron mucho de sus ancianos. Laura, que había tenido mucho gracias a su abuelo, lo colocó intencionalmente aquí y pagó una buena suma de dinero para que muriera pronto, y todo el patrimonio le pasara rápidamente. Un cinismo asombroso, dijo el abuelo, moviendo la cabeza, cuando Thea le contó sobre lo que hacían en este centro cerrado. Claro, no soy santo, y he visto muchas cosas en mi vida. Pero, ¿por qué enviar a tu propio abuelo a una muerte segura? Y todo lo que hice por ella. Pagué su educación, y fui el primero en ayudarle con el negocio. ¿Cómo pudo hacerme esto, Thea? Pero Thea no pudo responder al anciano. Solo lo miró con simpatía, y él, pensando un poco para sí mismo, miró a Thea con ojos amables y preguntó: «Cariño, ¿puedes sacarme de aquí?» «No estoy segura de que sea fácil, Armando», respondió honestamente Thea. «Sin el consentimiento de tu nieta, no pueden dejar que salgas de este lugar. El contrato lo prohíbe. Además, con alguien como yo, una persona extraña, nadie te dejará salir de aquí. Se pondrán en contacto con Laura y ella hará algo para obstaculizarnos». «¿Qué haremos entonces?», preguntó el anciano. «Creo que necesitamos engañar a este establecimiento. Usted debe seguir fingiendo ser un anciano frágil y aceptar tomar medicamentos, incluidos en forma de inyecciones. Y yo me encargaré de que sean los medicamentos correctos, no aquellos que matan. Y cuando usted recupere fuerzas, saldremos de aquí juntas, escaparemos». «Será muy difícil de hacer», dijo Armando con resignación, «yo ya soy un anciano frágil. Pero tu plan probablemente sea bueno e inteligente. Espero que funcione. No se preocupe, te sacaré de aquí. Lo prometo», le aseguró la chica. «Pero te pido que me ayudes. No es tan sencillo. Estas personas cobran enormes sumas de dinero para evitar contratiempos. No podemos arriesgarnos. No tendremos una segunda oportunidad. Si descubren que has entendido sus planes, temo incluso imaginar lo que harán. Son capaces de todo». «Está bien, hija. Haz lo que sabes hacer, confío en ti. Cumpliré todo lo que me digas de la mejor manera». Desde ese mismo momento, Thea comenzó a reemplazar los medicamentos en las jeringas por vitaminas comunes. Y las pastillas, el anciano simplemente las tiraba discretamente al inodoro para no tomarlas. Al mismo tiempo, se comportaba como si estuviera a punto de morir. Nadie sospechó nada. Todo continuaba como antes. Al abuelo incluso le gustaba fingir con el personal del centro, que lo vigilaba. Después de todo, veía cómo estas personas se esforzaban desesperadamente por enviarlo al más allá, y él no moría. Parecía que todo se resolvería pronto. Y al día siguiente, seguía vivo. Al anciano le agradaba ver esas caras descontentas con su vida. En los fines de semana, Thea fue a ver a su tía para discutir lo que estaba sucediendo. Necesitaba ayuda. Sabía que su hermano había trabajado en la policía hasta que se jubiló. Por eso,
Quiso preguntarle qué se podía hacer en esta situación para responsabilizar a los propietarios del centro por sus actividades criminales. Después de hablar con este hombre, que rápidamente entendió el caso, Thea se dio cuenta de que detrás de este establecimiento había personas poderosas. Ellos lo estaban protegiendo. Por eso, se necesitaban pruebas sólidas para cubrir todas estas actividades viles a través de otras personas influyentes. Se necesitaban conexiones para salvar a los ancianos. Una sola ley no era suficiente aquí. Thea reunió pruebas diligentemente y las entregó en secreto al ex policía, documentos, medicamentos en jeringas, pastillas, grabaciones de conversaciones con el personal y médicos del centro, todo lo que pudo obtener, lo consiguió. Finalmente, se acumularon suficientes pruebas para cerrar todo este maltrato. Y la policía irrumpió en el centro. Se realizaron registros, se arrestaron a varios responsables y se incautaron documentos. Al final, este establecimiento fue cerrado y a todos los ancianos que estaban allí se les devolvió a sus hogares o fueron enviados a otros centros. Y Armando regresó a su casa, donde su nieta, que claramente no esperaba verlo vivo de nuevo, perdió las palabras cuando salió del taxi. Los empleados del centro aseguraban que el abuelo apenas respiraba y que le quedaban literalmente unos pocos días. Pero, de repente, el anciano estaba de nuevo en casa, vivo, sano e incluso alegre. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió a su nieta. «Hola, Laura», dijo alegremente el anciano. «¿Te alegra verme?» «Oh, por supuesto, abuelo», respondió Laura con una sonrisa forzada, apenas pronunciando esas palabras. «Sabes, me trataron en este centro de internamiento. No me curaron por completo. Y ahora lo han cerrado por completo. Imagina, resulta que en este establecimiento envenenan a los ancianos con medicamentos que los matan lentamente. Así lo dijo la policía cuando arrestaron a todos. Cobran tanto dinero a los familiares y, en lugar de ayudar a los ancianos, los matan. ¡Qué malvados! ¿En serio?, dijo la nieta. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Y un establecimiento tan sólido? Sí, yo también pienso lo mismo, Laura. La gente hará cualquier cosa por dinero. Menos mal que tuve suerte, no tuvieron tiempo de matarme porque recibí ayuda. Y en ese momento, Thea salió del auto, también sonriendo. Laura definitivamente no esperaba verla. Thea, acercándose lentamente a ella, dijo: «¿Ves? Salvé a tu abuelo. Le ayudé a escapar de este horrible centro de internamiento». «Así es», confirmó el anciano, abrazando a Thea. «Ella es mi salvadora. Si no la hubieras expulsado de este centro, definitivamente me habrían encerrado hasta la muerte». «Abuelo, ¿no has olvidado por qué te expulsamos?», preguntó la nieta con indignación. «¿Por qué te expulsamos?», se sorprendió el anciano. «Ella es una ladrona», gritó Laura. «Ya una vez me robó dinero, lo volverá a robar y otra vez en cuanto se presente la oportunidad. Y no se sabe qué más puede hacer». «Eso no es verdad», dijo Thea, sacando de su bolso una grabación de las cámaras de vigilancia guardada en una memoria USB. «Ahora iremos a la casa y veremos qué pasó realmente con ese dinero». Junto con Armando, reprodujeron la grabación de las cámaras en la casa y todos vieron. Hasta ese momento, Armando no sabía qué había en la grabación. Pero allí vio cómo Laura, su nieta, lanzaba la cartera con su propio dinero a la habitación de Thea. Esto lo dejó en shock. «Me parece que, Laura, has enloquecido por la avaricia», pronunció Thea. «Ya tienes mucho, pero sigues haciendo cosas horribles solo para conseguir más. Pero lo peor es que por el dinero, por la herencia, incluso decidiste matar a tu propio abuelo, enviándolo a morir a un asilo por una gran suma de dinero», se indignó. «Tengo una parte cerrada, digamos, secreta de tu contrato con el asilo, en el que te prometen enviar a tu abuelo al más allá en 1 mes o 3. Aquí está». Y sacó de la carpeta una copia del mismo contrato y su original, que había obtenido de la policía.
Hasta dónde has llegado con tu avaricia. Y eso es un intento de asesinato. Un delito punible. Pero no lo denunciaremos a la policía para no arruinarte la vida. Armando decidirá por sí mismo qué hacer contigo. El abuelo estaba de pie sin poder creer lo que veía al mirar la grabación de las cámaras de vigilancia. Ya sabiendo lo despreciable que era su nieta, ahora se dio cuenta de que era capaz de tal mentira cínica, de tales engaños. Lo que más enfurecía a Armando era que la gente lo engañara. Exactamente eso le había pasado a su nieta. Esta persona mimada, por la herencia, decidió ser su buena cuidadora, haciendo que su abuelo creyera en su mentira, y casi lo envió al más allá. «Sal de mi casa y no vuelvas nunca más», dijo el anciano sin mirar a Laura. «No puedo verte». Laura obedeció en silencio. Tomó su bolso con descontento y salió de la casa. «Llamen a mi abogado», se dirigió el anciano al guardia. «Voy a reescribir mi testamento. Toda mi vida cuidé de esta chica. Hice todo por ella, pero, al parecer, eso solo le sirvió para volverse absurda. Ahora corregiré mi error. La desheredaré. Que ella misma consiga todo en la vida, tal vez se vuelva un poco más humana». Así, la nieta perdió todo lo que reclamaba. Y el anciano decidió transferir todos los bienes a Thea. «Te transferiré todo a ti, Thea», dijo el anciano con determinación a la joven. «Ya no tengo a nadie más, y tú ya me has ayudado 2 veces. Me salvaste la vida. Mereces todos estos bienes y mi dinero». «Gracias, Armando, pero no necesito nada», respondió Thea de inmediato. «Solo quería restaurar la justicia. Solo necesito un trabajo. Me sustentaré por mí misma». «Thea, ¿entiendes a lo que renuncias? Es una gran cantidad de dinero», se preguntó el anciano. «Nunca tendrás que trabajar más en tu vida, ni tampoco tus nietos». «Pero quiero trabajar», respondió Thea. «Quiero lograr todo por mí misma. Si mi madre estuviera viva, tal vez habría pedido algo por ella, pero ella murió y yo no necesito nada. No quiero llegar a ser como Laura, prefiero ganarme la vida por mí misma. Y es mejor usar el dinero para construir residencias realmente dignas, para que los ancianos tengan donde vivir y sean cuidados, no maltratados». «Bueno, eso es noble», respondió el anciano. «Así lo haremos. Solo acordemos que te daré el trabajo, y tú administrarás esta residencia y ganarás dignamente. ¿Quién mejor que tú para encargarse de algo así? ¿Estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo», sonrió Thea. Y poco después, Thea comenzó a trabajar como administradora en una nueva residencia para ancianos que fue construida con el dinero del anciano. En esta residencia, a los ancianos se les ofrecía todo un complejo de servicios de calidad y útiles. Resultó que la gente estaba dispuesta a pagar no solo por acortar la vida de los ancianos, sino también por prolongarla. Por lo tanto, había más que suficientes personas deseosas de ingresar a este lugar. Las cosas iban de maravilla para Thea, el negocio prosperaba. El abuelo pronto falleció. Después de todo, ya era muy anciano y su salud había decaído considerablemente tras la residencia, pero vivió bien y murió con una sonrisa en el rostro. Thea utilizó los restos de sus fondos para expandir el negocio. Abrió una red de residencias en toda la región, donde los ancianos eran cuidados dignamente. Gracias a esto, la joven ganó notoriedad. La gente sabía que ella era una mujer digna, honorable y honesta, y confiaban plenamente en ella. Un poco más tarde, conoció a un buen médico que también realizaba una noble labor. No solo trataba a las personas, incluidos los ancianos, de enfermedades graves, sino que también buscaba patrocinadores para ello. Algunas enfermedades requieren operaciones y medicamentos costosos, para los cuales muchos simplemente no tienen dinero, y no les conceden préstamos para el tratamiento porque son ancianos y débiles. Pero este médico encontraba mecenas que hacían donaciones a todas las personas que necesitaban medicina de calidad y luego organizaba el tratamiento necesario. Thea y él se unieron.
Se casaron y juntos comenzaron a cuidar de las personas, realizando una labor útil para la sociedad. Más tarde, tuvieron hijos. Thea se convirtió en la mujer más feliz del mundo, como ella pensaba. Y así fue realmente, y su felicidad la encontró sin necesidad de un centavo de dinero ajeno. Si no contamos las inversiones del anciano, que se destinaron a una causa tan importante y noble. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.